Si Argentina desde el 75 para acá hubiera crecido como había crecido en los 30 años previos, que es 2% per cápita, hoy tenés el PIB per cápita de Nueva Zelanda, o de España, o de Italia, o de Israel. Históricamente, el 10% más pobre de Argentina era más rico que el 10% más pobre de Chile. ¿Sí? Sí. Ah, sí, lo vi ese gráfico. Bueno, históricamente fue así, ya no más. Desde 2014 para acá, los más pobres de Chile ganan más que los más pobres de Argentina. Y hoy la diferencia es 50%. ¿Sí? O sea, lo cual tiene sentido porque Chile hoy es un país con menos pobreza que Argentina. Pero eso no es así. Eso no digamos, es algo nuevo en la historia, digamos. Un fenómeno de la última década que Chile nos haya sobrepasado. Entonces, bueno, el gráfico generó mucha discusión porque si vos lo ves, básicamente lo que se ve es que, por ejemplo, en los años 90, el ingreso de los pobres en Argentina cayó como un piano, ¿sí? Básicamente el ingreso del decil 1, el 10% más pobres, cayó muy fuertemente, en gran medida por la suba del desempleo. Muchos hogares pasan a tener ingresos cero en esa época. Ahí te Acordate lo que tomé no de un tenías. medio, Dani, ¿eh? Ahí lo ves más o menos, se ve en el medio. ¿Lo ves en pantalla? Sí, Es este, ahí ¿no? está, mira, sí, es Es este. ese. Tenía otro diseño, pero sí. Veo que lo tomaron ahí de un medio de Chile. Sí, por Bueno, eso, todo nada. en Entonces, Chile. la línea naranja es el ingreso por día, ¿no? Ingreso por día en dólares a PPA, que es básicamente teniendo en cuenta la diferencia de costo de vida entre países, ¿no? Sí. No se mueve con las devaluaciones directamente, digamos. Sí. Entonces, fíjate cómo en los 90 el ingreso del decil más pobre, el 10% más pobre de Argentina cae fuerte, el de Chile crece un poquito. Después 2003, 2013, ambos crecen fuerte, ¿sí? Pero después, 2014 para acá, en Argentina se estanca y el de Chile sigue creciendo. Y hoy la diferencia es 50% aproximadamente. Es Entonces, una locura. se armó una rediscusión. Lo retuiteó Galperín, por ejemplo, Sí, diciendo, lo vi, bueno, yo lo vi 30 eso. años, 30 años de populismo contra 30 años de capitalismo, pero también desde el kirchnerismo lo retuiteaban, porque decían, bueno, mirá, con el kirchnerismo, mirá cómo se recuperó y en los Sí. 90 cómo se cayó en Cada Argentina, que uno te esto, va que a lo otro. escuchá, cada uno te va a recortar el cuadro a su acomodo. Sí. Pero me parece que lo que es relevante, Sí. más allá del gráfico, creo que el disparador es básicamente, Argentina se viene quedando atrás frente a muchos países, ¿no? Entonces Argentina, a mí me gusta decir, se viene cayendo de la gran mayoría de los rankings. Hay muy pocos rankings donde no nos caigamos. Fútbol es uno de los que no nos caemos, pero muy poco, pero en general en indicadores de desarrollo, Argentina solía estar en puestos más altos a nivel mundial y se va cayendo. Todavía es mitad de tabla para arriba, ¿no? O sea, todavía a nivel mundial y regional. O sea, todavía sos mejor que la mayoría de los países de la región y mejor que la mayoría de los países del mundo. Pero en términos futbolísticos, bueno, estabas peleando la punta y te estás empezando a acercar a la mitad de tabla y si la tendencia sigue vas a empezar a pelear el descenso, ¿no? O sea, sería eso. Entonces agarrá PIB per cápita, te pasa eso, agarrá Eso te pobreza, iba te a va a decir. pasar lo mismo, agarrá esperanza de vida, te pasa lo mismo. En algunas cosas no es que hoy estés peor que hace 30 años. No es que hoy no tenés un PIB per cápita menor que en 1990. ¿No? Hoy tenés un PIB per cápita mayor, solo que creció muy poco y los demás creció mucho más. En esperanza de vida quizás es el ejemplo más claro. Vos hoy vivís bastante más que hace 30, 50, 70 años, pero el resto del mundo avanzó más rápido, entonces te fuiste quedando atrás. El nivel educativo es lo mismo. Hoy tenés, más graduados universitarios que nunca, pero el resto del mundo avanzó más rápido. Y así agarrá casi el indicador que quieras y te va dando ese patrón. Estoy escribiendo un libro que pronto va a salir publicado que habla de eso, de cómo Argentina se fue quedando atrás frente a los demás, pero no es, en muchas cosas no es un retroceso en términos absolutos, es un retroceso fundamentalmente en términos relativos. Y bueno, el país todo el tiempo... ¿Y por qué? Primero saludo a Ireno Roja, llamó la atención. Saludo desde Jacksonville, Florida. Qué quinchera desde Jacksonville, Florida. ¿Por qué pensás que eso se pensó a diferenciar tanto? ¿Qué pasó en Chile y qué pasó en Argentina? Desde el punto de vista sector privado, sector público, no sé. ¿Hay algún Yo te tipo diría que de...? vos tenés. A ver, hay una pregunta típica que es, parafraseando a Mario Vargallosa, que decía cuándo se jodió el Perú, cuándo se jodió la Argentina, ¿no? Está esa pregunta que todo el tiempo circula en el debate público y cuando vos ves los indicadores,
por más de que a cada ideología te va a elegir una fecha, los Mm, radicales te van a decir 1930, los antiperonistas te van a decir 1945, los peronistas te van a decir 1955, 1976, básicamente es eso. mm, Bueno, y los libertarios te van a decir 1913, 1916, qué sé yo, pero ponele, siempre hay como una fecha que se considera el origen de la decadencia. Cuando vos mirás bien los indicadores, no hay una sola fecha, digamos. Hay puntos que empiezan a ser donde las tendencias empiezan a ir para un lado. Entonces, y también depende mucho contra qué países te compares. No es lo mismo si te comparas contra Estados Unidos que si te comparas contra Europa. No es lo mismo si te comparas contra Australia y Canadá que si te comparas contra no sé, otros países, contra los nórdicos. Depende el punto de comparación que vos elijas, vas a tener una fecha. Y depende del indicador que vos quieras, vas a tener una fecha. Pero grosso modo vos tenés que en PIB per cápita 1913, justo antes de la Primera Guerra Mundial, es como el pico donde más cerca estás de los países desarrollados y ahí de a poco te empezás a ir alejando y después empezás a tener empujones que van agravando las cosas. En esperanza de vida es más a partir de los 50 que empezás a caer en los rankings y en educación es a partir de los 70. Por eso te digo, no hay una única fecha. mm. Ahora, el por qué, bueno, es la gran pregunta de los historiadores económicos. Yo creo que si me preguntás a mí, yo creo que 1930 es un punto muy relevante, porque ahí vos interrumpiste un ciclo de continuidad institucional que habías empezado en 1916, democracia que Tan te lejos, da yo pensé que lugar. me ibas a decir más cerca. O sea, que te remontás bien lejos. No, ahí tenés algo de lo cual te costó bastante recuperarte después. Bien. Mediados de los 70 claramente es otro, mediados de los Mm, 70, o sea, yo digo, si Argentina desde el 75 para acá hubiera crecido como había crecido en los 30 años previos, que mm. es 2% per cápita, hoy tenés el PIB per cápita de Nueva Zelanda, o de España, o de Po, Italia, o de Israel. qué locura, Pero claro. creciste muy poco. Yo creo que desde los 70 para acá lo que tuviste una imposibilidad de resolver el problema inflacionario, que todo el resto de la región lo resolvió. Mm. Acordate, Dami, que la región fue inflacionaria en los 50, los 60, los 70, los 80, tuviste En los hiperinflación en 90 lo muchos solucionó. países. En los 90 lo solucionó y acá volvió 2007. Claro. Y el resto de la región lo mantuvo controlado. Mm. Entonces, ahí tenés un problema, una gran diferencia. A ver, Dani, Y la otra, yo tengo Vale, te tengo una cierro la idea, te teoría. cierro la idea. Mm. Y te cierro una idea. Y después creo que hay algo que no es solo Argentina, sino que Brasil y México, si bien conquistaron la estabilidad macroeconómica y tienen cuentas en orden y todo lo que quieras, también crecieron muy poco desde el principio de los 80 para acá. Si vos te fijas en la tasa de crecimiento del PIB per cápita de Brasil y México, desde 1980 para acá no llega al 1% anual, es bajísimo. En Argentina es un poquito más bajo todavía, pero no es cualitativamente más bajo. Y no es casualidad que hayan sido las tres economías más industrializadas de América Latina, y creo que la explicación principal es que el auge de Asia a América Latina, sobre todo las economías más industrializadas, le generó bastante perjuicio, digamos. Eh, Fíjate que Brasil, si querés, hoy es una gran potencia agrícola, es una gran potencia energética, es una gran potencia minera, dejó de ser un jugador industrial relevante y vos mirá los datos de Brasil y Brasil es una economía que crece, todavía es más pobre que Argentina, digamos, México también, digamos, y crecen poco, digamos. Y me parece que ahí hay algo que la geografía económica mundial cambió fuerte y América Latina no, digamos, no terminó de encontrar su lugar. Sí lo encontraron las economías más chicas de América Latina como Chile y Uruguay, donde la apertura a ese mundo tenía mucho para ganar y donde no partían de bases industriales grandes, no tenían tanto por perder. Por eso Chile le fue tan bien. Bien. Fausto, dale, quería ir. Después metete el No, hacha, Jorge, vamos. vos sabés que seguimos datos, estadísticas muy antiguas, nosotros armamos. Y una cosa que se ve es que Argentina fracasó siempre en adaptarse al mundo, en general. Eh, Excepto la parte que le fue bien, fin del siglo XIX, principio del siglo XX, cuando vino la crisis del 30, cambió el mundo en la Segunda Guerra Mundial. Fíjate que las fechas que estás poniendo vos son fechas donde el mundo cambia, ¿no? Y Argentina eso siempre Sí. llegó tarde, llegó desordenado. Pero es cierto lo que sí de Brasil, en cambio, en los 60 tuvo la gran expansión brasileña, después se frenó, y después también, sí es cierto, no lograron eh, encontrar bien el rumbo. Pero yo tengo una teoría con la economía brasileña, que la economía brasileña nunca se terminó de... Es muy parecida a Argentina, pero sin inflación.
En el sentido de Por que, eso digo, creo que tiene bastante parecido. Pero fíjate México, Fausto. México es un caso distinto, sí, reintegrado con Estados Unidos y también crece muy poco. Mirá la serie de PIB per cápita de México. 1%, sí, Es son los bajísimo, cositos. así no cierra nunca la brecha con los países desarrollados, digamos. Entonces, igual, digo, si querés, volviendo a la cuestión de Damián, si querés, si vamos a los últimos 20 años, yo creo que el periodo 2007-2011 te genera una divergencia interna de Argentina en América Latina que si no la hubiéramos tenido producto de políticas económicas mejores, hoy no te digo que sos España, pero tendrías 30% más de PIB per cápita. Ese Sí. sobrepaso que te hizo Chile, Vos sabés que te hizo Chile, perdón, te cierro la idea. Hoy, en el 2011, que es el último gran año de crecimiento de la economía argentina, y que como veíamos antes era el año de menor venta de pertenencia para vivir, Argentina era el mayor PIB per cápita de América Latina. Te superaron desde entonces Chile, Uruguay, Costa Rica y Panamá. ¿Sí? Está a punto de superar República Dominicana. Te superó casi toda Europa del Este. Polonia era más pobre que vos 15 años atrás. Ahora Polonia se lo considera el milagro económico europeo. Te superó Serbia, te superó Rumania, te superó Bulgaria, te superó gran parte de los países de Europa Oriental, que eran históricamente más pobres. Entonces, nada, digo, si de 2011 para acá, en lugar de haber caído casi 10% en términos per cápita, hubiéramos crecido otra historia. al 1,5 al año, una tasa normal, muy modesta. Hoy no tenés 30% de pobres, tendrías 15%, y hoy, nada, no te digo que sos un país desarrollado, pero sin lugar a dudas seguirías estarías mejor que en cualquier momento de tu No, no, historia, probablemente. estoy de acuerdo. Vos sabés que hicimos un cálculo una vez con Orlando Ferreres, que es, che, ¿qué pasa si cuando Argentina empezó a tener inflación, empezó a aparecer la fuga de plata? Acordate que Perón decía que envió un dólar y qué sé yo. ¿Qué pasa si todo lo que se fugó, todo el capital que se fugó, que el argentino sacó de Argentina por las sucesivas, lo reinvertíamos? O sea, agarrando una COP Douglas, poniendo en la COP Douglas todo el capital que salió de Argentina, ¿no? Que se dejó de invertir en Argentina. ¿Cuál era el nivel de PIB que teníamos hoy? Te da Australia, te da el mismo PIB Es lo que dijo él, claro. es lo que dijo Dani. Yo por eso Sí, estoy sí. confirmando lo que dijo él. Dale, Lacha, vamos, Jorge, vamos. Y Leo Quincheros, ¿eh? Para que lo meto a Jorge, porque cuánto de esto, de esa dificultad de crecimiento, se debe también a la inestabilidad política, a la A una dificultad que para los política, ¿no? economistas diríamos cambia las reglas de juego, saca la seguridad jurídica, o sea, ¿cuánto se puede mensurar eso? No, mensurarse no. Lo podemos, lo podemos, lo podemos suponer. Por algo el mundo cree que somos lo suficientemente inestables como para no creer que vamos a mantener un rumbo más allá de 4 años. La chita, pensá esto, pensá esto. Ahora, en términos políticos estrictamente, está todo el mundo paranoico respecto de la idea de si Milei puede o no puede renovar. ¿Ok? Lo que no queremos terminar de asumir es que la norma es que los presidentes de la vuelta a la democracia no renueven el mandato, que hagan un solo mandato. ¿Por qué nos preguntamos? Raro, en términos estadísticos, raro sería que haga otro mandato. Y eso es todo inestabilidad. Eh, pero espera, no renovación, hoy es inestabilidad acá en Argentina. Siempre fue inestabilidad. ¿Y quién produce la no renovación de un mandato? La opinión pública. Claro, en definitiva, el inversor trata de ver la política hasta que se da cuenta que la inestabilidad está en el electorado. Ahora, Jorge, yo tengo una pregunta porque siempre es verdad, Argentina ha tenido una inestabilidad macroeconómica y política que se retroalimenta mutuamente, porque fracasás económicamente, por lo tanto, alternar la política Sí. y que la política alterna también te lleva a cambiar la macro, etc. Pero hasta donde yo sé, en la última década toda América Latina fue de opositores ganando más que oficialismos, pero ahí se ve que lograron una institucionalidad en ciertas cuestiones de económicas que por lo menos no les lleva a bandazos económicos tan grandes. O sea, como que me parece Claro, porque, que el llamado péndulo económico, digámoslo así, es bastante más, no es tan péndulo, digamos, es como más suave. Digo, por más de que hay mucha alternancia. claro, Dani, porque en definitiva cuando vos analizás un péndulo, lo que tenés que analizar es cuál es el tamaño del violín. Pero Exacto, eso digo. chicos, Es decir, en Chile, que eh, hubo paso de izquierda a derecha, ¿qué es lo que se conservó? Por ejemplo, espera, pensemos en el espera. caso de Dani.
En Estados Unidos suelen ganar los opositores. Ahora, los americanos saben perfectamente que la diferencia entre republicanos y demócratas es de 5 grados a favor o de 5 grados a estribor, pero que siempre van más o menos para el mismo lado, de modo tal que la banda de normalidad de lo que puede pasar es chiquitita. En Argentina es enorme. Que gane un opositor es un viraje de la opinión pública y por ende de las políticas económicas y patatín patatero hacia un sentido completamente distinto. No es una discusión de vamos para Mar del Plata y discutimos si es por la 2 o por la 36. Es una discusión de que un rato vamos para Mar del Plata y otro rato vamos para La Quiaca. ¿Okay? Siempre No es pongo el este ejemplo. péndulo en todos lados. Siempre pongo este ejemplo. Ahora Trump con el tema tarifas, che, qué cosa de Estados Unidos, qué locura lo de Trump con las tarifas. Todos los gobiernos argentinos tocaron las tarifas de importación con la tasa estadística, la mar en coche y las retenciones. Todos. Entonces, Claro. viste, Trump lo toca una vez, una locura total. Acá es casi, es tan común Pará, que, Faustino. Pará, Fausto. Pará, paren a Fausto. Es el 25% del mundo, hermano. Nosotros somos los 4 de Copa Sí, del ya sé, pero, planeta. pero voy por el lado Bueno, político. Acá pasa tan desapercibido que todos los presidentes tocaron las tarifas de importación o la de exportación, porque lo hacen todos. Trump, que nos volvemos locos. Entonces, lo que digo es, eso es lo que te está diciendo Jorge. Fíjate que la variabilidad de la política económica entre un país y otro, ¿no? Pero es cierto, ¿no? ¿Qué es la Por eso la variabilidad? pregunta. Que en el fondo es la variabilidad de la opinión pública, de una opinión pública que un rato quiere ir al traumatólogo cuando no se banca el dolor, entonces quiere ir al anestesiólogo. Entonces no estamos discutiendo entre dos traumatólogos o entre un traumatólogo y un kinesiólogo. Estamos discutiendo entre una cosa y otra que son completamente opuestas. Tengo una pregunta para Dani, a ver, nada que ver con todo esto, pero a ver porque, a ver, Dani es un gran analista de datos, me encanta. Yo lo sigo hace muchísimo con eso. Es nuestro Acemoglu, yo le dije. No, sí, a ver, el tema un tema que él sigue mucho es el tema de esto de los hogares, la PH y toda la estructura de información. Y yo lo que no sé, una discusión que tengo hace rato con todo el mundo es, che, ¿cuál es la pobreza? Hay una pobreza que se mueve, ¿no? Poco así. La pobreza puede subir a 50 en caso de inflación, baja a 20, no sé. Pero hay un punto que cuesta perforar la pobreza en Argentina, ¿no? Más allá de los vaivenes que puede venir por la pandemia o por cosas eventuales o coyunturales. ¿Cuál es ese punto de pobreza que nos está costando perforar? 25%. 25. Sí, sí, de ingresos. Sí, igual déjame. Fausto, hay una cosa que es interesante respecto al tema de pobreza, que acá esto que voy a decir es medio contrahegemónico, digámosle así, pero Está bien. la pobreza, bueno, la pobreza en Argentina hay dos grandes formas de medirla. La pobreza por ingresos, que es súper cíclica, y es la que Claro. pasa de 30 a 50, y que básicamente es salario real. O sea, básicamente es salario real. Eh, Hay otra que es la pobreza no monetaria, o también llamada pobreza multidimensional, que mide mucho Sí. más calidad de la vivienda, básicamente es hacinamiento, Educación, exacto. servicios. Esa pobreza viene cayendo y está en mínimos históricos. Hoy digo, no, o Mm. sea, censo tras censo viene cayendo. Hay un indicador que usan los censos que se llama NB larga I, necesidades básicas NBI. satisfechas. Es un indicador que mide el INDEC. Ustedes, Fausto, ahí en las series históricas muy buenas que arman en Fundación Norte Sur, las publican. Que básicamente sí, es un indicador que mide calidad de la vivienda, hacinamiento, niños que no van a la escuela, si tenés inodoro o no, etc. Esa pobreza ha venido cayendo desde la primera visión que en los 80 y baja censo tras censo. Hoy está en 6-7% de los hogares. Obviamente siempre depende de cuán exigente considere la línea, ¿no? Pero entonces esa pobreza más, comillas, estructural, de infraestructura, esa viene cayendo. O sea, es raro, o sea, tiene que tirarte una bomba atómica para que te aumente el porcentaje de población sin cloaca. En Argentina tenés mucha gente sin cloaca, pero ese porcentaje de a poco va bajando. Es muy raro que suba. Y menos aún cuando vos tenés una caída muy fuerte de la natalidad, ¿no? Entonces no tenés una explosión demográfica Claro, que no tenga crece una explosión personas. demográfica. Si creciera la población, sí. Si creciera el 5 a niveles africanos puede ser, pero digo, vos hoy, fíjate, Jorge, a mí un dato que me llama la atención, el hacinamiento, que es la cantidad de personas promedio por ambiente habitable, está en el mínimo de la historia en Argentina. Y también, Entonces, Dani, porque no crece la básicamente la mancha. vivienda... Dani, Y si no, no me después equivoco, se la mancha.
Porque no crece la mancha. Espera, a ver si puedo explicar este concepto. Una cosa es que una familia nueva se ponga al lado de otra, para lo cual el Estado tendría que tirar 5 metros más de caño, y otra cosa es que se derrumbe una casa donde vivía una familia, pasan a vivir 5. Entonces el caño es el mismo. Cuando una ciudad crece para Sí, arriba, no es lo mismo sí. que cuando crece en extensión. Tenés un poco de eso, igual Jorge, digo, la caída de la natalidad es un proceso bastante reciente, empieza hace más o menos 10 años, y la caída del hacinamiento y de los hogares bajo estas características empezó desde que se mide, que es en 1980, donde todavía la población crecía. Lo que pasa es que, digamos, vos lo que tenés es, el proceso que creo que hay que tener en cuenta es que Argentina, 1980, todavía tenías un 15-20% de población rural, muy pobre, 7 hijos, súper hacinada, casas rurales en el interior profundo, y muchos de esos hogares, nada, migraron a las ciudades, algunos se insertan en las periferias, en barrios marginales, con lo cual es una pobreza rural que solamente se deviene pobreza urbana, y otra se integra en segmentos populares, pero de mejor calidad, digamos. Ahí yo creo que tenés parte de eso. Es una pobreza que antes era rural, que ahora que deviene urbana, la que uno por ahí piensa como, bueno, hay más villas que antes. Bueno, sí, pero digo, vos mirás las estadísticas del agro de Santiago del Estero, Chaco, Misiones, Formosa, Salta, de 1980, y tenés más de 50% de pobreza estructural, pibes que no iban a la escuela, 6 personas por cuarto. Ese fenómeno ha ido cambiando, digamos. Dani, Entonces, sí, Dani, y ¿cuál perdón, es la Lacha del tenía una pregunta, 25%? pero sí, ¿cómo? ¿Cuál es la del 25% que es dura, que más de eso no baja? La de ingresos. La de La de ingresos. ingresos. Esa Ah, llegó, el mejor momento fue 2015 y 2017. Fueron los dos mejores años. 2017 fue más o menos 26-27%, 2015 muy parecido, digamos. Eso subió, medio que subió sin parar la última parte del gobierno de Macri, pandemia, Alberto Fernández, primera parte de Milei, después bajó. Y ahora estás en 31, por ahí. tengo una pregunta. ¿Cómo se tratan Sí. los picos de esa pobreza? Porque si mañana, nada, viene un plato volador, devalúan dólar a 7 lucas, suben los precios, somos todos pobres, pero no somos todos pobres. No, ¿Cómo, por eso son. el 54 de Alfonsín, no era 54. ¿Cómo, No, cómo esos se son mide? overshooting. No, bueno, se miden. Acá en Argentina es un país donde la pobreza se mide de ingresos muy periódicamente y básicamente corre, digamos, casi como se mide en tiempo real. Yo creo que eso no tiene tanto sentido. Tenés que ver más las tendencias y varios Ujú. años. Chile, por ejemplo, la mide cada 2 años. ¿Sí? Ajá. Con lo cual, vos fijate lo que pasó el primer año de Milei. El primer año de Milei tuviste 54% de pobres el primer semestre del 24 y bajó a 38 en 16 puntos en un par de meses. Entonces, eso básicamente es puro ruido, digamos, es puro ruido, Vamos. porque vos te Sí. fijas el resto de los comportamientos de los hogares y no se condice con eso. Pero lo que sí es cierto básicamente es que vos tuviste, Argentina hoy tiene más o menos similar pobreza que hace 15 años, cuando en el resto de la región la pobreza siguió bajando. Que es un poco lo mismo que decía antes con lo de Chile, que es lo mismo de hecho de otra forma. Chile, medida con la forma de medir cada país mide la pobreza distinto, ¿no? Pero si Chile la midiera como la medimos nosotros, ellos tendrían 25% de pobres, digamos, estarían unos 6 puntos abajo. Pero 15 años atrás estaban en el 40, por ahí, digamos, estaban cómodamente arriba. Es medio lo mismo que estaba diciendo antes. Entonces, Argentina supo también tener, junto con Uruguay, menores niveles de pobreza por ingreso de la región, y ahora Chile te pasó, Uruguay te sacó más distancia, Costa Rica te alcanzó, y países que históricamente estaban muy lejos tuyo, de a poco se te fueron acercando, digo. O sea, siguen siendo más pobres, ¿no? Digo, Perú, Paraguay, Brasil, son países todavía medida con nuestra vara de pobreza están arriba del 40 de pobres, pero la brecha que era gigante de a poco se va acercando. Entonces, eh, volviendo a lo que decía anteriormente, ¿vieron? La metáfora, la mitad de tabla. Estabas bien mitad de tabla para arriba y te estás empezando a acercar a mitad de tabla, y si la tendencia ¿Y sigue, cómo, los países, los demás. cómo juega la estabilidad de esos valores? Porque siempre decimos, Perú tiene 40% de pobres, pero lo tuvo siempre. Y es estable No, ahí, Perú. No, Perú viene ¿no? bajando. O sea, Perú ha Viene bajando. bajado. No. En gran parte de América Latina la pobreza bajó en los últimos 20 años. O sea, en el siglo XXI la pobreza en América Latina bajó muchísimo en 2003, 2013, que fue la gran, digamos, el gran periodo económico de América Latina, de mucho crecimiento, caída de desigualdad, buena mejora de los términos del intercambio, mucha baja del desempleo, de la informalidad. Fue
fue un proceso que se dio en gran parte de la región. Lo tuviste en Argentina, lo tuviste en Brasil, lo tuviste en Uruguay, lo tuviste en Chile, lo tuviste en Bolivia, lo tuviste en Perú, lo tuviste en Colombia, gobierno de izquierda, gobierno de derecha. El ciclo de los commodities del siglo XXI. Así que. ¿Me caí o estoy? No, estás perfecto, queda tranquilo. ¿Tuviste? Claro, y después, perdón, te cierro la idea. Desde 2014 para acá, la pobreza en América Latina sigue bajando, pero más lento, y acá directamente desde 2014-15 empezó a subir de vuelta. Entonces, ese diferencial de Argentina contra América Latina, que siempre fue muy favorable para nosotros, se ha ido licuando. Todavía sigue siendo favorable, pero cada vez menos. Dani, bueno, te tengo que pedir por dos motivos. Uno, porque mañana te levantás temprano, y otro, porque ya tenemos a Redrodo Kuala Lumpur. Pero te quiero dejar este mensaje de Alfredo Roisenbit, es gran quinchero, profe Ucema. Me dice, una vez hablando con Robinson, el co-Nobel de Acemoglu, pues te cité Acemoglu, sobre Argentina, me dijo, el problema de Argentina es que tienen dos bandos parejos que se alternan. Alguna vez debería vencer uno permanentemente, dice. Qué buenísima Bueno, reflexión, sí. boludo. A ver, hay... O que lleguen a un acuerdo. Yo Claro. creo que lleguen a un acuerdo mínimo. Nacha, buenísima la reflexión, ¿o no? Alguien tiene que terminar el partido, loco, basta. Claro. Lo que está diciendo el compañero. Pónganse de acuerdo. Lo que está diciendo el colega Ucema tiene una larga tradición en las ciencias sociales de Argentina. Portantiero, que era un gran sociólogo, quizás alguien acá lo conoce, allá por los 70 habló de un concepto que se llama empate hegemónico. ¿Qué es el empate hegemónico? Básicamente que exactamente tenés dos grandes coaliciones de actores que tienen poder de veto las unas contra los otros, pero ninguna puede imponer su modelo país. ¿Cuáles serían esos dos grandes modelos? Históricamente era la clase obrera y el empresariado industrial protegido orientado al mercado interno, básicamente, que era el soporte coalicional del peronismo. Y por otro lado tenías más los sectores más agropecuarios, financieros, parte de las clases medio urbanas que eran más soporte de lo que podemos llamar centros derechas, digamos. Y ambas con poder de vetos unos con los otros. Y nunca ese empate no se resolvió, digamos. No se resolvió y que en parte te lleva a bandazos muy grandes en la orientación de las políticas económicas. Dani. ¿Por qué se dio todo eso? Da para otra charla. Vamos a invitar a Pablo Berchunov, que seguramente lo va a comentar mucho mejor que yo, Lucas Liach.